Ok, entonces decíamos que estas y muchas definiciones hay sobre el aprendizaje. Sin embargo, podemos definir el aprendizaje como un proceso de orden cognitivo superior que implica la adquisición de conocimientos o habilidades y que conlleva un cambio permanente y evidente en la conducta. Las personas hemos aprendido desde nuestros inicios sin llegar a preocuparnos por el proceso mismo del aprendizaje y sin cuestionarnos. Inicialmente los padres enseñaban a sus hijos, posteriormente son los maestros artesanos quienes le enseñaban a sus aprendices, proceso que se daba por la necesidad de preservación inicialmente de la vida, posteriormente el arte. Por ello no era necesario cuestionarse sobre cómo aprendía el niño o el aprendiz, ni tampoco a detenerse a generar una teoría. Se aprendía porque era necesario hacerlo y posteriormente se enseñaba de la misma manera en que le habían enseñado. Sin embargo, la mayoría de las especies no toma parte en ningún aprendizaje significativo porque realmente no lo necesita. Sus capacidades innatas bastan para afrontar las exigencias del espacio ecológico que habitan. La mayoría de las especies muestran algún tipo de conductas innatas. Son comportamientos muy adaptativos que se encuentran programados en los códigos genéticos del individuo y no requieren ningún aprendizaje. Esto lo dice Tarpi 2000. De lo anterior se derivan algunas interrogantes. ¿Podemos entonces aprender de manera innata sin ser conscientes de que lo hacemos? Continuando con Tarpi, quien al respecto expone en primera instancia, las conductas son innatas cuando los individuos que las realizan han sido aislados desde su nacimiento y no han tenido así ocasión de aprenderlas. En segundo término, las conductas innatas son muy estereotipadas, se realizan de modo ritual e invariable. En tercer lugar, las conductas innatas están sujetas a modificación a lo largo de las sucesivas generaciones por medio de la selección. Finalmente, las conductas innatas se realizan aun cuando se coloca a los individuos en un contexto diferente. Ahora, adicional a lo anterior, es decir, a la conveniencia de la conducta innata, muchas de las especies no desarrollan la capacidad de aprender porque en términos evolucionistas ello conlleva costos significativos. Para adaptarse a las exigencias ambientales, el animal requiere de un tiempo previo para aprender y por ende no podría adaptarse y quedaría vulnerable a los ataques de las otras especies. Si los padres deben adiestrar a su descendencia, debe tener una descendencia menor que les permita hacerlo de manera equilibrada y sin ponerse en riesgo ellos o a sus crías. Aprender las conductas reproductivas implica que el individuo podría no tener suficiente tiempo para aprenderlo y sobrevivir, porque prácticamente tendría que estar aprendiendo sobre la marcha y esa marcha podría caer en alguna situación, ¿no? Y la quinta, fallar en la capacidad de aprendizaje puede llevar al animal a quedar discapacitado y quedar discapacitado en el reino animal significa que eres cena para la noche. Entonces, a la pregunta, ¿es realmente necesario el aprendizaje? De nuevo, apoyándonos en Tarpi, él expresa el aprendizaje es un recurso valioso cuando hay probabilidad de cambio repentino en las condiciones ambientales. Si los cambios del medio son suficientemente lentos, una especie puede desarrollar nuevas capacidades innatas para adaptarse. Sin embargo, el aprendizaje es importante si el entorno es variable y la variabilidad entre una generación y otra es relativamente repentina y poco previsible. Entonces, en el momento en que la educación se empieza a formalizar, los maestros se empiezan a dar cuenta de las deficiencias del aprendizaje. Por lo general, al estudiante no le interesaba el aprendizaje ni la manera en que lo hacía. Solo cuando surgen la psicología y las profesiones relacionadas con la educación, estos profesionales se cuestionan entonces acerca de cómo manejar el aprendizaje y descubren que el desarrollo de escuelas más o menos sistemáticas de pensamiento en psicología ofrecen un dispositivo útil para la cristalización de su pensamiento y descubren que cada una de ellas contiene una teoría de aprendizaje.
El modo en que un educador elabora su plan de estudios, selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de instrucción depende en gran parte de cómo define el aprendizaje. Todos los que enseñan o profesan la enseñanza tienen una teoría de aprendizaje, ¿sí? A lo mejor yo prefiero más, no sé, hablar con ustedes, plantearles conceptos, plantearles situaciones y va a haber a lo mejor maestros que les gusten los videos, donde ellos no tengan que hablar, nada más tener que analizar al final, que sean más visuales, ¿sí? Que sean más auditivos, no sé. A lo mejor va a haber materias que se necesiten llevar meramente prácticas, ¿sí? Cada uno de los profesores pues vamos a tener nuestra propia teoría del aprendizaje. Entonces, en el inicio de la humanidad, el aprendizaje está asociado a la experiencia directa, luego a la transmisión social y finalmente, como se entiende ahora, a un proceso que ha sido en gran medida sistematizado, aunque es evidente que seguimos aprendiendo de las tres maneras. En los procesos de aprendizaje intervienen factores fisiológicos, psicológicos, culturales y sociales, pero hay muchos elementos que intervienen como los aspectos nutricionales, los estados emocionales, los factores ambientales, ¿sí? También existen varios tipos de aprendizaje, a pesar de que a lo largo de la historia de la psicología, una de las áreas que más ha aportado el tema, se han presentado diversos tipos de aprendizaje. Eso no creo que los veamos hoy, pero hasta la próxima. El pedagogo Edgar Dale ha creado entonces el cono de aprendizaje para explicarnos cómo se puede aprender mejor. Es evidente cómo el aprendizaje es más efectivo en la medida en que nos involucramos en el proceso. Cada proceso de aprendizaje es valioso en relación a los objetivos pedagógicos que persigamos. Existen también diversos estilos de aprendizaje, es decir, las formas en que las personas prefieren aprender. Y aquí tenemos el cono de aprendizaje propuesto por Edgar Dale y nos dice, a las 2 semanas, ¿sí? Se recuerda 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que oímos y vemos, 70% de lo que decimos y escribimos y 90% de lo que decimos y hacemos. Entonces, en lo que leemos, pues es fácil, ¿no? Podemos leer, no sé, algún artículo, algún libro, alguna nota, etcétera. Entonces, en 2 semanas de esa nota, de ese libro, de esa revista, vamos a recordar 10%. Eh, vaya, no es que nada más recordamos eh, las cosas a medias, pero no, o sea, vaya, lo vamos a resumir. Tú puedes leer un libro, o sea, digamos que tienes la habilidad de un libro de 150 páginas, de una historia romántica, lo lees hoy, ¿sí? En 2 semanas, tú vas a poder recordar aún, digamos, como que el resumen, el inicio, la problemática y el desenlace, ¿no? De ese libro. No es como que nada más vayas a recordar el cómo inició y ya se te olvidó todo lo demás. Lo que obviamente no vas a recordar, no vas a recordar, a lo mejor los diálogos completos, o así precisos, ¿no? O sea, pero vaya, sí vamos a entender y sí vamos a recordar en sí lo que pasa, ¿no? Después, el 20% de lo que oímos. No sé, imagínate que hoy escuchamos una canción y en 2 semanas podemos recordar la tonada, cómo tararearla, a lo mejor el corito, pero no recordamos todo lo demás, ¿no? Igual, 30% de lo que vemos podemos observar una imagen, un dibujo, un esquema, un diagrama y podemos particularmente recordar casi todo, ¿no? Un 30%. Sin embargo, pues igual, como sucede en los ejemplos anteriores, no vamos a recordar el 100%, pero aquí recordemos que estamos haciendo un tipo de aprendizaje pasivo, donde no hemos interactuado, no hemos colaborado con nada de esto, ¿no? O sea, podemos ver, podemos escuchar, podemos leer, pero aún así no hemos contribuido a eso. Espérame.
Perdón, es que traigo tos y apago el micrófono para no aturdirlos. Eh, igual, el 50% de lo que oímos, de lo que vemos, podemos hablar de una película, una exhibición, ver una demostración, ver cómo ocurre algo, pero al menos aquí, ¿sí? Seguimos en un aprendizaje pasivo donde no estamos interviniendo, no hemos intervenido en nada hasta aquí. Simplemente hemos sido espectadores de una situación que se está dando, ¿sí? Ahora, un aprendizaje activo y que nos va a ayudar a retener más y recordar más de lo que nos sucede, es por decir, el 70% de lo que decimos y escribimos. Al nosotros participar en un debate, en tener una conversación, participar en un trabajo práctico manual o diseñar una propuesta de trabajo colaborativa, entonces de esa manera sí vamos a poder recordar un poquito más, porque aquí nuestro aprendizaje ya también, ¿sí? También estamos interactuando nosotros y estamos metiendo un poco de nuestro ser en esto. Igual, el 90% de lo que decimos y de lo que hacemos, cuando nosotros simulamos experiencias reales, cuando nosotros diseñamos y llevamos a cabo una presentación, cuando hacemos aquello que se intenta aprender, o sea, cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de aprendizaje en algo sumamente nuevo que no conocemos previo, entonces a nosotros colaborar, sí, ser espectador, pero también ser partícipe de ese proceso, entonces esto nos va a ayudar a que casi el 90% de todo lo que decimos o hacemos sea, sea recordable por nosotros incluso 2 semanas después, ¿sale? En sus resúmenes incluyan este cono del aprendizaje. Si no quieren batallar, pues lo pueden imprimir, no pasa nada. Entonces, viendo los estilos de aprendizaje, de acuerdo con Alonso Gallego, Honey, los estilos de aprendizaje son un conjunto de rasgos fisiológicos, cognitivos y afectivos que se ponen en acción frente a una situación de aprendizaje. Honey y Mumford definen 4 estilos de aprendizaje. Aunque hay muchas propuestas, esta es una de las más usadas: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. El estudiante cuyo estilo sea activo preferirá involucrarse en actividades de competencias. El estilo reflexivo preferirá actividades de investigación. El teórico, en cambio, preferirá una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Mientras el pragmático necesitará experimentar en la práctica, ¿sale? Entonces, obviamente tenemos al activo que necesita involucrarse de lleno en todas las actividades y sentir un tipo de competencia, sentir un poco de presión, si no realmente no es como que muy grato para él. El reflexivo va a intentar entender el aprendizaje, entender la situación y aún así elaborar una investigación para recabar un poquito más de información y de esta manera compararla. Perdón. El teórico va a intentar mantenerse en los límites de lo que es el aprendizaje y va a bordear todo el tema con preguntas y respuestas para de esa manera poder entender todo lo que lleva esa información. Y pues el pragmático literal necesita pues ya experimentar en la práctica y de esa manera, a lo mejor un tanto empírica, pues comprender, ¿no? Perdón. Espérame, porque se me movió. Si no se me movió. No me acuerdo. Aquí estamos. Entonces, ya casi terminando. ¿Qué es entonces el aprendizaje? Para Tarpi, el aprendizaje puede definirse como un cambio inferido en el estado mental de un organismo, el cual es una consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior.
Para los teóricos conductistas o del condicionamiento, el aprendizaje es un cambio conductual. Se produce por medio de estímulos y respuestas que se relacionan en acuerdo con principios mecánicos. Los estímulos, los que son las causas del aprendizaje, son agentes ambientales que actúan sobre un organismo y las respuestas que vienen representando los efectos son las reacciones físicas de un organismo a la estimulación interna o externa. Para los teóricos del campo de la Gestalt, el aprendizaje es un proceso de obtención o modificación insights de perspectivas o patrones de pensamiento. La Gestalt plantea la hipótesis de que los estudiantes son neutros interactivos, es decir, que el hombre por naturaleza no es bueno ni malo, sino que tiene un potencial que no guarda relación con la bondad o con la maldad innata. De esta manera, sus naturalezas psicológicas se derivan de sus relaciones personales y ambientales. La realidad de cada persona consiste en lo que hace o lo que obtiene por medio de su experiencia, que en este caso pues es propia y única. El aprendizaje tiene sus pilares en el conocimiento y al respecto Platón planteó que el conocimiento es innato. Aristóteles lo complementó afirmando que se deriva de la experiencia. Por su parte, Descartes preconizó la dualidad entre mente y cuerpo. Posteriormente, los empiristas británicos afirmaron que el conocimiento se deriva exclusivamente de la experiencia, basándose en las leyes de la asociación, de semejanza, de la contigüidad y de causa y efecto. Las tres describirían entonces la forma en que se asocian las ideas. Estas sirvieron de base para Ebbinghaus, quien sostuvo que el desarrollo de una asociación entre dos acontecimientos mentales podría estudiarse mejor utilizando estímulos que estuvieran desprovistos de toda asociación previa. Pavlov argumentó que los dos acontecimientos, el estímulo biológicamente neutro, ¿sí? Metrónomo, y el estímulo biológicamente poderoso, la comida, se habían asociado. La contribución de Thorndike se produjo en el área de condicionamiento instrumental. Y bueno, de lo anterior podemos observar que de la psicología surgen tres clases fundamentales de teorías. Las teorías cognitivas o teleológicas, las cuales explican la conducta en función de los objetivos del individuo. Las mecanicistas, que emplean diferentes estructuras como las neuronas y las sustancias neuroquímicas y mecanismos como el hábito y el instinto. Y finalmente el enfoque del análisis de la conducta, que argumenta que la conducta es seleccionada y reforzada por las consecuencias de la acción. Cada teoría del aprendizaje representa un sistema psicológico y cada sistema psicológico tiene una manera de abordar el aprendizaje. A su vez, cada una de las teorías de aprendizaje va unida a una concepción. Finalmente, podemos decir que una teoría del aprendizaje es un marco conceptual sistemático que intenta explicar cómo se da el aprendizaje en el ser humano. Y ahora sí, la tarea, en base a lo que hemos visto, a todos los diferentes conceptos que hemos analizado de diferentes autores, quisiera que en media cuartilla ustedes pudieran hacer su propia definición de lo que es el aprendizaje y que lo expongan el siguiente miércoles, ¿ok? Entonces, realmente de tantas definiciones que hay, digamos que ninguna es la única. Pudiéramos decir que todas tienen cierta parte de estar correctas, de tener razón. Sin embargo, ahorita quisiera que ustedes hicieran su propia definición. Teníamos una definición de inicio, fue la que nos compartieron, una definición muy vaga, muy eh, vaga en el aspecto de que a lo mejor no venían preparados con eso y simplemente lo que ustedes comprendían previo a esta clase fue lo que ustedes me dieron, fue lo que ustedes pensaban, pero a lo mejor dando un análisis a todas las demás teorías, a todas las demás, a todos los demás conceptos, pudieran mejorar esa opinión o esa definición propia que tienen ustedes de aprendizaje. Entonces se los encargo para el siguiente miércoles, ¿ok?
Ahí les voy a subir la tarea y pues ya. Ok. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? ¿Ya se durmieron o qué? Se me hace que sí, Ariel. Está bien, profe. Ok, bien. Profesor, tengo una duda en la tarea, ¿la puedo realizar en PowerPoint para exponer el día miércoles? Ah, si quieres, ¿verdad? No, no hay problema. O sea, cuando yo digo exponerla era de que ustedes me la volvían a comentar, ¿no? Pero si gustas hacerla en PowerPoint o hacerla, sí, no, no, no te limito, Ok, muy ¿sale? bien. Bien. A partir de esto, a partir del aprendizaje y entendiendo que los aprendizajes suelen eh, aplicar cambios en la conducta del ser humano, vamos a ver también las teorías de la conducta. De este tema no nos vamos a meter tanto hoy, lo vamos a dar continuidad a la siguiente clase para ver si ahorita alcanzamos a terminar lo que era la primera clase de inteligencia artificial. Pero bueno, a ver si nos alcanza el tiempo para la otra. Yo digo que sí. Teorías de la conducta. Dice Apolanco, dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. ¿Qué creen que significa esto? Podemos literal tomar a alguien así. O sea, podemos tener no sé, podemos tomar un niño sano, formado, o sea, bien, sin ningún tipo de anomalía, que no sé, que no pueda caminar, que no pueda, o sea, que esté completo, ¿sí? Completo fisiológicamente, anatómicamente todo correcto, mentalmente bien, o sea, normal. Es posible que nosotros podamos tomar a uno de ellos y convertirlo en lo que nosotros queramos. Como ven, ¿es posible o no es posible? Yo pienso que sí es posible, profesor. Pues sería una especie de adoctrinamiento. Y yo creo Ok, que existen las suficientes manipulaciones psicológicas para transformar la mente de un niño que es más vulnerable en lo que tú quieras convertirlo. ok, En este caso lo podía traspasar como, por ejemplo, en la familia. Supongamos un niño que sueña con ser doctor, pero el padre quiere que sea abogado. ajá. Indistintamente, el niño se va a transformar en lo que el padre quiere hacer porque él piensa que tendrá la razón. No, no estoy o sea, no tengo la información completa, pero creo, y me voy a meter a lo mejor en algo que no conozco bien, pero creo que hay países donde ya te proponen qué puede ser o qué no puede ser en cuestión o sea, tu profesión, ¿sí? Por decir, creo que eso sí estoy seguro, en Corea del Sur, si no tienes ciertas calificaciones, no sé si en lugar de 9.9 tienes 8.5, no te dejan acceder a las universidades y de ley, de ley, de ley te tienes que hacer funcionario público, como político, como que a los políticos como que no necesitan tanta cabeza para poder serlo. Este, y si tú quieres ser, no sé, doctor o lo que tú quieras, sí necesitas tener como que muy buenas calificaciones. Eh, También con respecto a Corea del Norte, creo que era como que desde que tú naces ya vas orientado hacia algo. No sé si psicológicamente sea lo mejor, o sea, como ser humano, que no tengamos la libertad de poder decidir. Sin embargo, yo también opino
que a lo mejor, como dices, que el papá es abogado y a lo mejor no sé, digamos que el hijo vio alguna película y vio como un doctor salva vidas y al final le gusta, ¿no? Pero, o sea, y tiene el sueño a lo mejor de algún día ser médico, pero a fin de cuentas él va a vivir a diario con el papá, ¿no? Él va a vivir con el día a día de lo que es su papá. Y pienso igual, que muy probablemente va a querer o tener la tendencia a convertirse en lo mismo que papá. Pienso muy similar. Perdón. Bueno, igual, teorías de la conducta, esta unidad no pretende más que acercarnos a un conocimiento teórico muy general y de manera muy sencilla al condicionamiento como teoría de aprendizaje a partir de ver rápidamente sus antecedentes, pasando por el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver los antecedentes. Esta comprensión inicial es muy importante a la hora de generar ambientes educativos y eficaces. Por eso es muy importante que las actividades propuestas se desarrollen con mucha seriedad, porque si bien este módulo se ha diseñado para facilitar la adquisición de los aprendizajes teóricos, su mayor riqueza reside en contribuir a la consolidación de un hacer fundamentado teóricamente. Este módulo también es una aproximación teórica muy sencilla. Perdón, es una aproximación muy sencilla a lo que es el condicionamiento como autoridad del aprendizaje. Parte de señalar algunos antecedentes, pasar por condicionamiento clásico y luego el operante. El tema es de fácil acceso si se usa la red de internet. Igual, podremos encontrar videos, imágenes, textos. Yo espero que tal vez para la próxima clase tengamos un poquito más de videos para ver algunos experimentos. La invitación es entonces no conformarse con las generalidades tratadas aquí en esta clase, sino pues también hacer exploraciones personales. La metodología virtual apunta fuertemente al desarrollo de la autonomía. Es necesario que pues también organicemos nuestro tiempo para garantizar al menos una hora diaria de trabajo. Es muy importante que diseñes un espacio para trabajar ordenado, limpio y bien iluminado. Intenta trabajar temprano en la mañana, hora en la que estarás descansado, tranquilo y facilitará tu aprendizaje. Esto es pues para que a medida de que pase la semana nosotros también podamos ir investigando un poquito más, ¿no? Ustedes pues. Ahora, tenemos el condicionamiento como teoría del aprendizaje. Y tenemos antecedentes, los que son el racionalismo, el empirismo, el estructuralismo y el funcionalismo. De ahí tenemos también el condicionamiento clásico, el conductismo y el condicionamiento operante. Por el día de hoy solamente vamos a ver los antecedentes. Entonces, predecesores del estudio del aprendizaje son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo sitúa a la razón en el centro del proceso de conocimiento. Para sus precursores como Platón, el aprendizaje consiste en recordar por medio de la reflexión. Descartes, en cambio, considera que el hombre está inmerso en un dualismo, tanto mente como materia. Perdón. Los sentidos informan a la mente acerca del mundo externo, y esto, a su vez, influye en los movimientos del cuerpo. Para Kant, la razón es la fuente del conocimiento, pero ésta no está libre de la experiencia. Los sentidos extraen la información del mundo a través de los sentidos y la mente organiza esa información para poder presentárnosla. Para el empirismo es la experiencia la fuente del conocimiento. Esta corriente empieza con Aristóteles, para quien la mente toma como legítimas las impresiones del mundo externo mediante los sentidos. John Locke considera que la experiencia tiene dos formas: las impresiones sensoriales del exterior y la conciencia personal. Locke afirmaba que la mente es una tabula rasa, es decir, está en blanco. El conocimiento se da desde la sensibilidad proveniente de los sentidos y la reflexión acerca de esto. Para este autor existen dos tipos de cualidades en los objetos: las cualidades primarias que pertenecen a los objetos, que son el tamaño, la forma, el número, y que se pueden traer en la mente por la vía de los sentidos,
y unas propiedades secundarias que dependen de los sentidos, como el color, el sonido y el gusto. Tres teóricos muy importantes se adhirieron a la propuesta de Locke, aunque hicieron sus propios análisis. Uno de ellos fue Berkeley, quien afirmaba que no existían las propiedades primarias, sino que la mente es la que asigna estas propiedades a los objetos. Vale la pena preguntarse si el color verde que está en mi mente es el mismo color verde que está en la mente de cada uno de ustedes. Incluso pudiéramos aplicar, no sé, el mismo caso para de situaciones un poquito más complicadas. Si nosotros nos imaginamos un árbol y ahorita ustedes lo están imaginando, pues no va a ser el mismo que yo, digamos, en color, en forma, tamaño, no va a ser lo mismo. Hume dudaba no solo de las propiedades primarias, sino también de las secundarias. Es posible que no podamos confiar plenamente en nuestra razón. Mill consideraba que el todo es más complejo que las partes. Después de estos intentos por saber cómo conocemos, que provienen fundamentalmente de la filosofía, entra en escena la psicología, que empieza a configurarse como ciencia a finales del siglo XIX. De los orígenes, lo que compete a la comprensión de cómo aprendemos se centra en dos autores, en Wundt y Ebbinghaus. Wundt fundó uno de los primeros laboratorios para hacer experimentación que contribuyera a instaurar a la psicología como ciencia. Ebbinghaus también usó la experimentación para acercarse al conocimiento de varios procesos de orden superior. Llegó entonces a afirmar que el aprendizaje y el recuerdo estaban directamente relacionados con la frecuencia de la exposición al material, lo que justificaría de cierta manera métodos como las planas y la repetición, los métodos repetitivos para lograr crear un aprendizaje o un entendimiento. En la historia de la psicología se desarrollan dos escuelas, la estructuralista y la funcionalista. Los estructuralistas intentaron estudiar la estructura de los procesos mentales, usaban entonces el método de la introspección. En oposición se encontraban los funcionalistas que aseguraron que los procesos mentales contribuían a la adaptación al medio. Después de estas tendencias que no sobrevivieron a los avatares del siglo XX, Thorndike desarrolla su teoría del aprendizaje que llamó el conexionismo. Dentro de las nociones más representativas del conexionismo se encuentran el aprendizaje por ensayo y error. Para este autor, en las bases del aprendizaje están las asociaciones. Este principio afirma que el aprendizaje se trata de estímulos y respuestas. También tenemos la ley de ejercicio, que a su vez tiene dos partes. La ley del uso, según la cual el uso fortalece las conexiones, y la ley del desuso, de acuerdo con el cual cuando no se ejercita una conexión, pues ésta se debilita. La ley del efecto subraya que las consecuencias de la conducta contribuyen al aprendizaje. La ley de la disposición, en que se da relevancia a la sensibilidad neurológica para entonces dirigir los impulsos hacia la consecución de un objetivo. La transferencia como la capacidad para aplicar los conocimientos en ambientes diferentes, que sería entonces el fin de la competencia. Muchos otros aportes hizo este autor, pero llama la atención sus trabajos sobre el principio de seriación de los programas, que tiene un parecido sorprendente con el principio de integralidad de nuestros días. Thorndike propuso que el maestro de escuela elemental, que por decir planea una unidad para el otoño, podría centrarse entonces en las calabazas. Los alumnos estudiarán su importancia para los primeros colonizadores. De ahí vería lo que sea la materia de historia. ¿En qué lugares crecen estas calabazas? De ahí podría aprender geografía. También medirían y catalogarían sus diversos tamaños y entrarían matemáticas aquí en juego. Las tallarían para que entren en juego el arte, plantearían sus semillas y estudiarían su desarrollo, lo que conllevaría la biología, así como leerían y escribirían narraciones apropiadas, ¿sí? Y llevaría la literatura de por medio. Este acercamiento brinda una experiencia significativa para los niños y el aprendizaje, entre comillas, en la vida real de diferentes habilidades. Entonces, esta forma de abordar el aprendizaje se conoce como trabajo por proyectos de aula, en donde se busca que cada área participe para brindarle una experiencia más integral y más significativa al estudiante.
Y hasta aquí la vamos a dejar con respecto a los antecedentes. Se me está acabando esta hora. Denme chance, de unos 5 minutos y les mando la otra sesión. No tardo.